amigos, otra vez nos encontramos para nuestro diálogo basado en la Biblia, para seguir por este paseo que estamos haciendo juntos, analizando distintos aspectos de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Cuando uno repasa la historia del cristianismo, no puede evitar pensar que no deja de ser una historia de divisiones identitarias, ¿sí? Inevitablemente los cristianos a lo largo de los siglos nos hemos dividido identitariamente. Es cierto que cada división ha tenido como argumento la pureza doctrinal, el salir del error para crear un movimiento basado en la verdad revelada de la palabra de Dios, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Este argumento ya existió cuando se produjo la gran separación o el gran cisma entre Oriente y Occidente en el año 1054, en que la Iglesia de Roma y la Iglesia Ortodoxa se separaron y se anatematizaron mutuamente. También existió a lo largo de los siglos cuando distintos grupos, como pueden ser los valdenses, los albingenses, o otros grupos, no comulgaron con la Iglesia oficial y se separaron. Es también la razón de la reforma del siglo XVI y lo que podríamos llamar las reformas radicales que surgen también de los movimientos de reforma del siglo XVI. Todos los movimientos que van surgiendo tienen una posición que apunta a tener una identidad basada en determinadas creencias que son veraces en contra de algunas creencias que no son correctas. Yo en este sentido no quiero discutir la identidad denominacional, entiendo que cada denominación tiene derecho a tener su identidad y cada denominación puede poner determinados elementos como características identitarias. Pero sí quiero referirme en esta mañana a un pasaje que está en la Biblia y que está conectado con la carta a los Gálatas. Me refiero al libro de Apocalipsis. Y ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, encontramos en el versículo 12 un pasaje que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pasaje es un pasaje de la Biblia que ha sido muy significativo, junto con Apocalipsis 12, 17, para determinar la identidad de la iglesia adventista. La Iglesia Adventista ha visto en este texto y en otros elementos fundamentales de su identidad, entre ellos los mandamientos de Dios. Pero ¿qué podemos decir de la expresión la fe de Jesús? Pues bien, algunos han creído a lo largo de la historia de esta denominación que la fe de Jesús era una serie de creencias, era un corpus doctrinal que era el resultado de lo que Cristo había enseñado. Dicho de otras maneras, tener la fe de Jesús era creer en aquellas doctrinas, en aquellas creencias que Jesús había transmitido a sus apóstoles y que estaban contenidas en las Sagradas Escrituras. Por otra parte, la fe de Jesús sería también creer en todo lo que él creyó, con lo cual era aceptar aquello del Antiguo Testamento en lo que Jesús estaba de acuerdo y que él compartió también con sus discípulos y con sus apóstoles. Entendido desde este punto de vista, la fe de Jesús es creer determinadas cosas, es aceptar determinadas cosas. Eso pueden ser los mandamientos, eso pueden ser determinados preceptos, pueden ser determinadas ordenanzas. La fe de Jesús, por lo tanto, es creer una serie de cosas que definen tu identidad. Y esas cosas a su vez las practicas, es practicar determinadas cosas que definen tu identidad. Muy bien, esto podría ser correcto si nosotros lo tomamos desde un punto de vista, podríamos decir, más bien restringido. Si nosotros creemos que la fe de Jesús es creer lo mismo que creyó Jesús o tener la misma calidad de fe que tuvo Jesús, podría ser aceptable este punto de vista. Pero cuando nosotros hablamos de identidad, corremos un peligro en querer resaltar la identidad denominacional por encima de la identidad cristiana. La pregunta ¿es más importante mi identidad como mormón, como testigo de Jehová, como bautista, como metodista, como adventista del séptimo día,
¿O lo importante es mi identidad cristiana? Lo segundo que nos podríamos preguntar es si mi identidad denominacional como bautista, metodista o adventista es coincidente con mi identidad como cristiano. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener muy claras las diferencias. Porque ocurre que muchas veces nuestra identidad denominacional puede tener elementos que no están acordes con la identidad cristiana. Pero ¿qué significa tener la fe de Jesús? ¿Qué implica tener la fe de Jesús? Para poder entender esta expresión tenemos que ir a la carta a los Gálatas, que es la carta de la cual estamos hablando. Porque en el capítulo 2 de Gálatas y en el versículo 16, Pablo nos hace una aclaración magistral de lo que es la fe de Jesús y cuál es el resultado de la fe de Jesús y quiénes tienen la fe de Jesús. Una vez que Pablo se ha enfrentado con Pedro por la hipocresía de la cual ya hablamos, en el capítulo 2, versículo 16, se registra lo siguiente. Sabiendo pues que el hombre, el ser humano, no es justificado, o sea, declarado justo, libre de culpa y de condenación, por las obras de la ley, o sea, por guardar los mandamientos o cualquier ordenanza ceremonial de la ley mosaica. No solo la ley mosaica, sino también los 10 mandamientos. El hombre no es justificado por las obras de la ley, de ningún tipo, ni moral, ni ceremonial, nada. Y dice a continuación, sino por la fe de Jesucristo. Podríamos entonces decir que el hombre alcanza la liberación de la culpa y de la condenación si practica las mismas cosas que practicó Jesús, si cree de la misma manera que creyó Jesús, si se comporta como se comportó Jesús. Pero esto llevaría inevitablemente a un sistema de salvación por obras. Y no es esto lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Cuando él dice que somos justificados, o sea, declarados justos, perdonados, liberados de condenación por la fe de Jesús, lo aclara inmediatamente a continuación. Porque dice lo siguiente, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Os dais cuenta? Hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. En otras palabras, fe de Jesús y fe en Jesús, creer en Jesús, son sinónimos en el pensamiento paulino. Y dice a continuación, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, o sea, declarado justo, perdonado, liberado de culpa y de condenación. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra identidad como cristianos, ¿qué es lo que define nuestra identidad? Creer en Jesús, haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, reconocer al Hijo de Dios encarnado, divino, hombre y Dios a la vez, que vive la vida de Dios en la carne humana y en un acto de amor sin parangón, entrega completamente esa vida a favor de todos los seres humanos. Así que la identidad es importante, pero la identidad cristiana es lo que nosotros tenemos que buscar. Si todos estuviéramos más preocupados en fortalecer nuestra identidad cristiana, creyendo en Jesús, aceptando a Jesús, confiando en Jesús, probablemente aquellos aspectos identitarios que nos han separado desaparecerían. En primer lugar, porque si hacemos de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador y el centro de nuestra vida, y del mensaje de Cristo nuestra norma, entonces una cantidad de cosas que a lo largo de los siglos se han enseñado como palabra y enseñanzas de Jesús, veríamos que son simplemente un falso evangelio. Veríamos que hay aspectos identitarios denominacionales que son otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo. Y esto nos llevaría indiscutiblemente a la unidad. Esto nos llevaría indiscutiblemente a estar completamente bajo el señorío de Jesús.
Así que te invito en esta mañana a reforzar tu identidad cristiana creyendo en Jesús como tu único Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús. Gracias al Pastor Pose por esta primera reflexión, que tiene su miga, porque no es cuestión baladí hablar de identidades, hablar de lo que nos une, lo que nos separa. Ha puesto delante de nosotros algunos temas que merece la pena ahondar en ellos, y que en un momento dado es fácil perderse. Esther, no sé cómo lo ves tú, antes de meternos en esta primera recogida que hacemos hoy. Hombre, yo empezaría a hacerte una pregunta a ti, precisamente en calidad de terapeuta, ¿no? Dispara. Porque una de las cosas que se me ocurre para empezar es necesario, ¿no?, tener una identidad. Es necesario que yo, como individuo, como ser humano, como mujer, como ser humano, sobre todo, pues tengo una identidad, ¿no? Es normal que yo me identifique. De hecho, es necesario que yo me identifique como ser individual y también como parte de un grupo humano, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de que yo tenga clara la necesidad de una identidad? ¿Por qué identificarme? Bueno, es básico y es indispensable saber cómo nos hemos construido y a quién pertenecemos y qué queremos hacer con nosotros, porque si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde partimos. Entonces, ¿quién soy? Es algo que muchas personas, por no hacerse esa pregunta y no saber la respuesta, andan por la vida muchas veces perdidos, sin saber muy bien cuál es su función y cuál es su misión. Para dar y para recibir. Y ahora entonces, el tema es, ¿qué hacemos con ello? Porque vamos levantando esa bandera de quién soy. Muchas veces, en vez de decir, mira, yo soy así, parto de este punto, vamos a ver hacia dónde quiero construir. No, muchas veces esa bandera lo que hago es, mira cómo soy y te doy con ella en la cabeza porque yo soy mejor que tú. Y ahí es donde ya empiezan los problemas. El objetivo, decía el pastor, llevándolo el ascua a nuestro rincón, es que si lo aplicamos a las denominaciones espirituales, a las denominaciones cristianas, muchas veces está muy bien tener una identidad, saber a qué grupo, con qué idiosincrasia, pero muchas veces lo utilizamos no para compartir y crecer, sino para ponerme por encima del otro. Y eso no solo pasa entre denominaciones diferentes, es que pasa dentro de una misma denominación cuando decimos el grupo rumano, el grupo latino, el grupo español, el grupo inglés, los alemanes, los búlgaros, y muchas veces empezamos a hacer diferencias. Parte del problema surge de no hacer el esquema inicial correctamente hecho, ¿no? El pastor Daniel Pose terminaba efectivamente con lo que sería el punto de partida, ¿no? Que es, dependiendo de cuál sea la base de tu identidad, tú te vas a encontrar con unos problemas o vas a eliminar los problemas. Claro, yo te preguntaba y pregunto, claro, es una forma de plantearlo, ¿no? A la audiencia que nos pueda estar viendo en este momento, ¿cuán clara tienes tu identidad? Es decir, ¿quién eres? Porque si tú respondes bien a esa pregunta, muchos de los problemas a los que estamos aludiendo no van a ocurrir. Pero claro, ¿qué te define tu identidad? ¿Un grupo humano en el que has nacido, has crecido, pero no te ha identificado realmente? ¿Qué define tu identidad? ¿El mainstream? ¿Lo que se lleva? ¿Eres de los que nada a contracorriente y te permites tener tu propia identidad o dejas que los demás definan tu identidad? Hoy vivimos en un mundo en el que todo el mundo cree ser súper happy, free, libre, y sin embargo la gente cada vez es más parecida. Y no solo estéticamente, porque la gente cree que es muy diversa, pero al final todo el mundo viste de la misma manera, ¿verdad? Y todos creemos ser muy diferentes, pero en realidad somos todos bastante uniformados, incluso en las formas. Pero es que vamos mucho más allá. Resulta que hay mucha gente que cree que es muy libre, pero cuando se pone a hablar, repite las mismas frases que están repitiendo aquellos que las sueltan en determinados foros y en determinados ámbitos públicos. Creemos ser tremendamente individuales, creemos tener las cosas muy claras y, sin embargo, no, otros definen nuestra identidad. Y es muy interesante lo que nos comentaba el pastor en el sentido de, claro, ¿qué significa tener una identidad o qué dibuja tu identidad, en este caso, de carácter religioso? Claro, porque lo estamos planteando desde la perspectiva de mi ideología, ¿no? Él decía
que suponemos que tener una identidad X es creer una serie de cosas y hacer esa serie de cosas. Claro, lo que pasa es que es un problema. Si yo no tengo claro lo que debo creer y cuál es la base de mi creencia, lo que crea y lo que haga, efectivamente me va a dividir y me va a separar de otras personas. Y a lo mejor voy a convertir en rango de ley cosas que no lo son. Y ese es uno de los graves problemas de la cuestión identitaria, ¿verdad? Fíjate, es que habría tantos también detalles. ¿Qué hace un adolescente sino buscarse a sí mismo? Yo que ahora mismo tengo 2 en casa, claro, ellos están buscando su propio espacio, su propio lugar, dentro de la familia, dentro de su grupo, dentro de su espacio donde viven, en su comunidad, y eso a veces es una búsqueda de tira y afloja, no siempre es gratificante, pero al final mucho de su equilibrio emocional de vida en general va a tener que ver si uno sabe responder adecuadamente a quién soy. Y eso empieza por desde dónde vengo. Por eso es tan importante tener un origen. Y por eso es tan importante, como estamos haciendo estas semanas, reflexionar sobre el libro de Génesis, que ahora seguramente iremos, porque parte de esas preguntas quedan contestadas en esto. Pero al hilo de lo que estábamos comentando, esto de la fe de Jesús, a mí me parece también interesante que haya puesto el acento el pastor en... Muchas veces no sabemos comprender bien qué significa esto y lo que implica la fe de Jesús. Y a mí me ha hecho pensar, porque a mí se me va enseguida el tema de la fe de Jesús es hacer lo que hizo Jesús. Y entonces, si yo hago lo que hizo Jesús, tengo su fe. Pero me quedo corto si solo pienso eso, porque ¿voy a hacer yo lo mismo que hizo Jesús? Pues ya te digo yo que desgraciadamente no voy a llegar, vamos, ni de lejos voy a llegar. Entonces, ¿esto de qué va? Porque me voy a desesperar si yo hago mío el mensaje de Apocalipsis donde dice, aquí está la paciencia de los santos, yo quiero ser santo. La paciencia de los santos es tener la fe de Jesús y guardar sus mandamientos, pero yo veo que no llego. Entonces, ¿qué hago? ¿Me desespero? O si pienso que, o entonces a lo mejor pienso que sí que cumplo aquellos mandamientos y miro por encima del hombro y digo, mira qué santo soy, ¿no? ¿Esto de qué va? Es que va de ser y no de hacer. Aunque depende de lo que seas, harás, lógicamente. ¿Qué ocurre? Que el problema a lo mejor es que nos desenfocamos. Y nos desenfocamos mucho. Hacer lo que hizo Jesús significa amar como amó Jesús. No significa comer de determinada forma o vestirse de determinada manera o hacer determinadas cosas que forman parte del mainstream de los que son como tú o de tu identidad. Es ir mucho más lejos de lo que nosotros hemos planteado. Por cierto, hay aspectos muy serios sobre los que no tenemos tiempo ahora para hablar, ¿no? Que forman parte también de lo que yo digo ser. Yo digo ser adventista y eso significa que yo debo tener una espera activa en la venida de Jesús, cosa que muchas veces pues, no ocurre. A lo mejor sí estoy esperando, pero no de forma activa y no estoy cumpliendo con la función de quien aguarda que Jesús vuelva. También digo ser adventista del séptimo día. Eso quiere decir que yo tengo un compromiso con el sábado que lo convierte en un día especial y que además, efectivamente, no es que me dé un marchamo de calidad, es que implica que yo sea una persona de determinada forma y que yo utilice el sábado también para hacer, como hizo Jesús, por cierto, el bien. ¿Qué hacía Jesús el sábado? Si yo me preguntara eso, mi sábado sería diferente. Entonces, claro, estamos hablando de ir mucho más lejos del decir, mira, yo pertenezco a esto, me he bautizado tal, yo voto a lo que fuere, ¿no? Porque a veces parecemos votantes, no practicantes, pero parecemos votantes de cierto partido, el partido de Jesús. Yo voto a Jesús. Sí, vale. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso cómo se traduce? Porque si no tiene una traducción práctica, tampoco te sirve de nada. Pero es que la práctica de Jesús era una práctica distinta a la mía. Además, fíjate Esther, que a mí, escuchándole también a Pose, me ha venido a la cabeza otra idea, y es que cuando alguien pone encima de la mesa yo soy adventista, yo soy mormón, yo soy testigo, yo soy metodista, yo soy católico, por encima de lo demás, ya te está diciendo que mucho de ello quizá haya desconfianza y miedo, en el decir, oye, yo te pongo el límite diciendo, cuidado, que yo de aquí no me voy a mover. Y muchas veces, incluso desde los púlpitos, cuando se exhibe esa bandera de yo soy o nosotros somos tal, lo que hay en el fondo, quizá haya también el no me fío del otro que es diferente o que forma parte de otro grupo. Y entonces el no me fío es que quizá no estás tan firme en aquello que conoces. Y te da miedo
el juntarte con o compartir con otro que no sea de tu círculo. Y entonces entra otro y es, ¿eres responsable de cómo de lo que crees? ¿Cuán firme estás? ¿Te preocupas por afianzarte en aquello que dices ser? ¿Hasta qué punto? Porque muchas veces el no me fío, lo único que sirve no es para, no me fío, tengo dudas, voy a buscar más sobre esto, me quedo ahí y digo, no me fío, tú en tu casa y yo en la mía. Y muchas veces lo que sirve es para, oye, mira, con este nada. Muchas veces se ha hecho un eslogan de los del mundo, los que están fuera, ¿no?, de mi grupo. Lo detesto, claro. Los filisteos y todo este tipo de cosas. ¿Sabes qué ocurre? Justo el pastor Pose decía que si nosotros tuviéramos la base bien afirmada, si supiéramos realmente quiénes somos, cuál es nuestra identidad, si tuviéramos la fe de Jesús, estos problemas denominacionales desaparecerían. Claro. No lo contrario. Entonces, cuando yo efectivamente me etiqueto y me parapeto detrás de una identidad, ojo, a mí me encanta, yo me reafirmo, ¿no?, como adventista del séptimo día, y además es una manera de explicar a los demás también, en principio, qué creo, ¿no?, y por dónde empezar, ¿no?, porque son aspectos importantes. Pero claro, si yo no, si eso se convierte en una etiqueta, pero también en un parapeto, y yo no me preocupo de conocer al otro, o no me preocupo de, ¿no?, interactuar, o de preguntarle, oye, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre esto otro? O si yo no parto de otra base. Yo no suelo decir a priori, sobre todo cuando hablas con gente de otras denominaciones, en principio mi adscripción. Suelo decir, mira, yo tengo la Biblia como texto base. Si empezamos con la Biblia como texto base, empecemos a hablar, ¿no? Y suelo preguntarle a la gente cuando se acerca a mí, mira una cosa, la Biblia como punto de partida, ¿tú crees que es palabra de Dios? ¿Crees que es un texto inspirado? ¿Crees que viene de arriba? Porque si es así, podemos empezar a hablar y utilizarla como texto de partida. Si no, la cosa se complica bastante. Entonces tendríamos a lo mejor que ir por otra vía, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, cada uno tenemos nuestros temas. Igual que hablamos con gente que no lee la Biblia de otros textos, ¿no? Y de otros libros, y hacemos un comentario de texto. Pero es muy diferente hacer un comentario de texto de la Biblia si partimos de que es palabra de Dios, como dicen muchos hermanitos de otras denominaciones. Esto es palabra de Dios. Ok, si es así, vamos a sentarnos y lo vamos a leer como si fuera palabra de Dios, porque entonces tenemos que llegar a ciertos acuerdos y a ciertos ententes, ¿no? Yo me imagino, Juanfra, que a medida que va pasando el tiempo y nos vamos encontrando con problemas, vamos intentando buscar soluciones. Y el problema de la identidad es un problema, es un problema. Y si no sirve para unir, como él decía, si tú no tienes esa identidad a la que nos lleva Gálatas, en Jesús, efectivamente tu identidad te va separando de los demás, no te va uniendo a los demás. Y yo creo que esa es una de las principales conclusiones de este asunto. ¿De qué sirve que te etiquetes? ¿De separación, de forma de empezar a pelearte con los demás? ¿O sirve para buscar acuerdos y para buscar cercanía? Es muy diferente, ¿verdad? Pues muy diferente. Fíjate, si da para sí, da mucho todo este tema. La identidad cristiana, decía el pastor, por encima de todo, debería ser nuestra preocupación. Como también nos lo ha puesto José Luis en el chat de YouTube, nos pone, si Cristo para ti es una necesidad, ya tienes claro quién te ha hecho y a quién pertenece. Me parece... Muy bien, qué bonito. Muy acertado. Si te parece, lo dejamos aquí, da para mucho, pero tenemos que seguir avanzando. Así que, Julián, nos vas a poner un refrescante canto musical y enseguida iremos a nuestra escuela de Biblia.